24 horas. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Domínguez. Nuestro invitado esta noche va camino de los 53 años y casi todos ellos los ha vivido vinculado muy directamente, muy estrechamente a la izquierda de nuestro país. Desde su época de estudiante, cuando corría delante de aquellos grises en la Universidad Madrileña, ese era, por cierto, el color que tenía el traje de la policía por aquel entonces. Porque él nació en Madrid, aunque hace mucho que le llamamos Willy Meyer Pleite. Willy, desde Estrasburgo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, pero ya me gustaría a mí tener 53 años. ¿Cuántos tiene? Tengo 61. Pues entonces la información que yo he leído es incorrecta a todas luces, pero yo creo que positiva para usted, ¿no? No le importaría. Bueno, sí, por supuesto. Nada. Son 8 primaveras menos, que no está nada mal. Estoy encantado con los años que tengo. Bueno, ¿de dónde viene Willy? Bueno, es Billy porque mi abuelo paterno era alemán. Y yo vengo de ese tronco, se llamaba Billy Meyer, y mi padre, con buen criterio, quiso poner el mismo nombre de su padre porque fue un hombre condenado a muerte al final de la Guerra Civil. Porque aun siendo alemán estuvo combatiendo con la República como capitán de ingenieros en Madrid, en la resistencia de Madrid frente al franquismo, frente al fascismo, y bueno, yo creo que con buen criterio, como digo, mi padre quiso que en mí de alguna manera pues esa persona también se siguiera viviendo, ¿no? Segundo error por mi parte, he dicho Willy y usted dice Billy. Sí, bueno, sabe usted que yo tengo una ventaja como los murciélagos. Yo tengo una especie de sonar porque cuando oigo Willy sé que bueno, son personas que no son un entorno muy cercano, y cuando me dicen Billy, pues sé que son personas que me conocen. Me preocupa más cuando me llaman Billy que Willy, porque generalmente la gente que me conoce, bueno, pues ya sabe usted, me conoce bien. Bueno, voy a cruzar los dedos, espero no equivocarme en lo siguiente que voy a comentar, porque quiero hacer un pequeño perfil biográfico, guión político de usted, concejal en Sanlúcar, aunque ya he oído de eso, diputado de Diputación, diputado Exacto. del Congreso de los Diputados, actualmente eurodiputado por Izquierda Unida, ya digo a nuestros oyentes que está usted ahora mismo en Estrasburgo. Bueno, como experto en temas de seguridad y defensa, quiero también recordar que ocupó la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida, actualmente ocupa la Secretaría de Política Internacional. Exacto. Pero seguro que está usted vinculado a algún asunto concreto desde alguna comisión allí, en el Parlamento de Estrasburgo, ¿verdad que sí? Bueno, sí, yo estoy en la Comisión de Asuntos Exteriores como vicepresidente y como portavoz de mi grupo, y la verdad es que tengo que estar al día de una cosa muy importante, que son las relaciones exteriores y la política de vecindad de la Unión Europea. Y por lo tanto tengo la obligación de hacer un seguimiento de todos los asuntos que tienen que ver con esa política de la Unión Europea. ¿Ha estado también usted vinculado a una comisión de peticiones y de delegación de la Asamblea Euro-Latinoamericana, correcto? Sí, exacto. Soy vicepresidente de ambas, de la Comisión de Peticiones y de la Asamblea Parlamentaria Unión Europea, América Latina y Caribe, que creo que, en fin, es un trabajo, sobre todo la Comisión de Peticiones, es una comisión bastante útil para la ciudadanía porque permiten llevar cualquier problema directamente al Parlamento Europeo. Bueno, le decía esto, sobre todo me interesaba subrayar lo de Latinoamérica, porque estamos en el año en el que el Canal de Panamá va a cumplir 100, será el 15 de agosto, y ya sabe usted que italianos y españoles, que son los que lideramos el consorcio empresarial en esas obras de ampliación, nos han dicho aquí hace unos días, y cuando digo aquí digo en España, y lo ha hecho SACIR, que no están dispuestos a hacer frente a los sobrecostes de esta enorme obra de ingeniería civil. El presidente panameño, se llama Martinelli, incluso hablaba en su momento de cuentito, nada más enterarse de la amenaza de retirada de consorcio. Y SACIR nos ha dicho que en todo caso en su escenario y en su lenguaje no cabe la palabra retirada, sino la palabra diálogo y acuerdo. ¿Algo que comentar, Willy, como vicepresidente de esa Asamblea Euro-Latinoamericana? ¿Algo que decir como eurodiputado español? Bueno, yo creo que una obra pública de ese calibre indudablemente necesita de una suma de esfuerzos financieros, de técnicos, y es verdad que los países de la Unión Europea pueden jugar un papel importante siempre y cuando sean contratos beneficiosos para ambas partes, ¿no? Lamentablemente esto no siempre es así por parte de las multinacionales europeas,
pero yo espero y deseo que efectivamente este contrato siga adelante, teniendo en cuenta además que hay otro país de Centroamérica, en este caso Nicaragua, que está muy empeñado en poner en marcha también una gran obra para hacer un canal también que pase por Nicaragua, ¿no? Que sería una competencia, pero yo creo que una competencia necesaria frente al Canal de Panamá. La ampliación de este canal afecta, no se le escapa a nadie, al mundo entero. ¿Cómo diría usted que está encajando todo esto el Parlamento Europeo de los 28? Uy. Bueno, en política exterior, mire usted, le soy muy sincero, yo creo que la Unión Europea juega muy poco en el escenario internacional, porque decidió, tener una política muy subordinada a los Estados Unidos y a la administración norteamericana, y en un momento de una globalización económica muy fuerte, la Unión Europea debía de haber apostado por una globalización económica, sí, pero también con una globalización de derechos humanos, ¿no? Esto no es así, y por lo tanto la Unión Europea, desgraciadamente, tanto en su política de vecindad como su política de seguridad y exterior, está total y absolutamente subordinada a las administraciones norteamericanas. Está España, hablando otra vez de lo de SACIR, y por terminar, ¿está España jugando bien sus bazas en este asunto? Lo digo porque ya sabe que el gobierno Rajoy ha mandado a la ministra Ana Pastor a intentar mediar en el conflicto. ¿Entiende usted que esto se está intentando reconducir convenientemente desde el gobierno de Madrid? Bueno, desgraciadamente los distintos gobiernos de España desde la transición para acá renunciaron y privatizaron todos los sectores estratégicos de producción. Por lo tanto, cuando se habla de España ya, yo creo que con más rigor habría que hablar de empresas que tienen algo de capital de español, pero que ya son multinacionales, y en donde las administraciones públicas juegan muy poco. Digo desgraciadamente, ya me gustaría a mí que España tuviera sectores estratégicos de producción públicos, el de la energía, la siderurgia, el sector naval, en fin, una parte de la telecomunicación, transportes, correos, la gestión del agua, todo eso fue privatizado. Digo que ya me gustaría a mí porque entonces sí que las administraciones podían jugar un papel muy importante, no solamente en el modelo productivo del Estado, sino también en el modelo productivo europeo y a nivel internacional. Usted ha estado también muy vinculado de unos años a esta parte con asuntos que tienen que ver, lo decía antes usted, con la seguridad, con la defensa. Y lo digo porque, repasando su currículum, ha sido portavoz de la Comisión de Interior y Defensa en el Congreso, en su época de diputado nacional, pero es que además ha sido miembro de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la profesionalización de las Fuerzas Armadas, también miembro de la Asamblea de la OSCE. Y pensando en todo ese currículum suyo, pensando también en los puntos calientes del planeta, Siria, Afganistán, África, Corea, por supuesto Irak, ¿le preocupa alguno especialmente? Bueno, me preocupa en general la actual orientación en política de seguridad, porque desgraciadamente ya no va a favor de la Carta de Naciones Unidas y respetando el derecho internacional. Desde 1999, un grupo de países poderosos, liderados por Estados Unidos, decidió por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial usar la fuerza en Yugoslavia sin el mandato expreso del Consejo de Seguridad, tal y como mandata la Carta de Naciones Unidas. A partir de ahí todo se disparó. Y en el momento de que un Estado, un grupo de Estados, se arroga el derecho de intervención sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, estamos en la vía de la impunidad. En estos momentos ya es normal que un Estado haga una agresión militar sobre otro Estado sin ese consentimiento. En el conflicto de Siria, por ejemplo, Israel ha bombardeado los altos del Golán sin ningún tipo de debate en el Consejo de Seguridad, y todo lo que vino después del 99, Irak, Afganistán, Oriente Próximo, Libia, en estos momentos lo que indica es que estamos en un momento en donde ya no prevalece el derecho, sino que se prevalece la fuerza y la intimidación. Y yo creo que es una muy mala noticia porque, y sobre todo la Unión Europea, que debía de ser una región del mundo muy exigente en el sentido del cumplimiento de esa Carta de Naciones Unidas, porque aquí vivimos las dos guerras mundiales más crueles, debíamos de ser los más interesados en ese respeto, y sin embargo la Unión Europea no juega ningún liderazgo en ese sentido. Experto en defensa y seguridad, pero también te decía antes que durante años ha sido la voz de Izquierda Unida en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Le pido una reflexión respecto a cómo están transcurriendo los acontecimientos desde que ETA haya decidido dejar de matar. Esa reflexión respecto a lo que usted entiende que está transcurriendo todo esto. Bueno, yo creo que ha sido muy importante, es un antes y un después esa decisión. Falta, lo fundamental, es que anuncie ya su disolución totalmente unilateral,
Y yo creo que a partir de esa decisión lo que se trata es que se busque ya la vía definitiva de la convivencia en el País Vasco, en Euskadi, conforme a lo que son las normas democráticas, ¿no? Y en ese sentido el Estado debía tener una actitud de intentar ir al encuentro de esa normalización, y por lo tanto todo se puede hacer respecto a esas normas democráticas, y todos tenemos la obligación de que efectivamente esa normalización sea definitiva. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta a las víctimas. Las víctimas no hay que olvidarlas y hay que tenerlas siempre en cuenta, tanto las víctimas de ETA como las propias víctimas del terrorismo de Estado, me refiero al GAL, y en ese sentido, entre todos, los cargos públicos debemos de acompañar unas medidas políticas que se puedan hacer dentro de lo que es el actual marco constitucional, para que efectivamente se puedan garantizar esa convivencia democrática. Oiga, ¿entiende el PNV cuando ha sido este sábado, si no recuerdo mal, ha ido de la mano con Sortu en una manifestación reclamando el respeto a los derechos humanos en la España de 2014? Willy. Bueno, mire usted, ya sabe usted que nosotros en Izquierda Unida somos una opción federalista, no somos secesionistas ni separatistas, es decir, estamos por el derecho a decidir, para que inmediatamente defendamos que las nacionalidades históricas, las regiones de España, puedan integrarse en un Estado federal y republicano. Por eso, como no somos nacionalistas ni independentistas, vemos normal que las fuerzas que sí lo son se pongan de acuerdo. Para nosotros el problema, las contradicciones que hay en Euskadi o en Cataluña o en España no son contradicciones territoriales ni identitarias, para nada. El problema de Cataluña no es España, el problema de España no es Europa, el problema que tenemos es el capitalismo, y por lo tanto los efectos del capitalismo frente a los trabajadores catalanes, vascos, del conjunto del Estado español son los mismos, y todos tenemos la obligación de dar una alternativa a lo que realmente produce esa contradicción, que es un capitalismo salvaje. Fíjese que ha citado usted Cataluña, pero también está, y hay que subrayarlo, Escocia respecto a Reino Unido, flamencos y balones en Bélgica, efectivamente Cataluña, que son los desencuentros territoriales quizá más acusados en algunos de los países que conforman la Unión Europea, pero lógicamente el que más nos interesa es el que tiene que ver, y usted también lo ha subrayado, con la deriva soberanista, esa deriva soberanista del presidente Mas y de ERC, que nos pretende llevar efectivamente una consulta independentista, en este caso en noviembre. Sabemos la versión oficial, que es un asunto interno de España y punto, pero Willy, ¿hasta dónde diría usted que está inquietando esto de Cataluña, este asunto está inquietando a Bruselas? Yo, sinceramente, creo que le inquieta poco, ¿no? Porque las reglas de juego en la Unión Europea están muy marcadas y, por lo tanto, no son interpretables. Es decir, cualquier parte de un Estado europeo que decidiera libremente separarse de ese Estado, automáticamente tendría que pedir el ingreso a la Unión Europea, y para eso están regladas todos los pasos que hay que dar. Por lo tanto, yo no creo que estén preocupados, ¿no? A mí lo que realmente me preocupa es que seamos capaces en el Estado español de ir al encuentro de las administraciones, de manera que no tengamos un choque de trenes, y por lo tanto es obligación del gobierno del Estado encajar el derecho a decidir, y es obligado también por parte del gobierno de la Generalitat buscar una fórmula que se pueda realizar desde el cumplimiento de la ley, de la legalidad. Esto forma parte de la política, y por lo tanto yo soy de los que siempre cree que ante un problema de estas características que hay que resolver, el pueblo catalán tiene derecho a decidir, igual que el vasco, igual que el andaluz, igual que todos los pueblos del Estado español. Lo que hay que hacer es encajarlo, y hasta que no tengamos un proceso constituyente que determine el modelo de Estado, si república o monarquía, y que determine el carácter administrativo de ese Estado desde nuestro punto de vista de ser federal, pues hasta en tanto en cuanto esto no se consiga, el diálogo, la negociación, para que no haya ese choque de trenes. Fíjese que esto, al menos en la historia reciente, empezó por un desencuentro entre el presidente Mas y el presidente Rajoy a propósito de la forma de financiar, de llenar de dinero público las arcas de la Generalitat de Cataluña en medio de una fortísima crisis. Y fíjese, déjeme que le diga y que recuerde a nuestros oyentes que hasta hace tan solo unos minutos, y usted bien lo sabe,
El vicepresidente y comisario económico europeo, Olli Rehn, ha estado explicando la evaluación que hace la Comisión del trabajo de la Troika en medio de esta crisis. Recuerdo, la Troika, Banco Central Europeo, Comisión y Fondo Monetario Internacional. Entre otras cosas, el finlandés ha hecho esta valoración. Escuche. La Troika funciona razonablemente bien en circunstancias difíciles. Las instituciones que la integran deben seguir trabajando juntas en un futuro próximo. Bueno, lo he dicho, escuche, seguramente usted lo ha escuchado en directo, más que escuche usted, se lo recomendaba a nuestros oyentes. En todo caso, Willy, supongo que su valoración del trabajo de la Troika no va precisamente por esa reflexión. No, yo creo que esta nueva Santa Alianza es un desastre para lo que era y debió ser un proyecto regional que buscaba la cohesión social y territorial y el pleno empleo. Para alcanzarlo ni más ni menos en el 2000, ¿no? No, esto es un desastre porque se llegó a la conclusión, apoyado por las fuerzas políticas mayoritarias europeas, la socialdemocracia, conservadores y la derecha europea, de que se podía alcanzar ese objetivo desde la desregulación, es decir, no intervenir la economía con un sector financiero no regulado, con un banco central que es un motor de la especulación financiera, y con una moneda única sin tesoro público, y por lo tanto no se puede devaluar para controlar la inflación, hay que bajar los salarios para controlar la inflación. Ese paquete, esa orientación en lo económico y social ha convertido en eso que tiene un nombre de trineo ruso o troika, pero la Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario, en un verdadero azote para todo lo que es el bienestar de la Unión Europea. Y mientras no seamos capaces de cambiar esa orientación económica con instrumentos que se pongan al servicio del interés general, es decir, una banca, una reserva europea, un banco público controlado que pueda dar dinero directamente a los estados y no a través, como hace ahora, con un interés determinado a la banca privada, y ésta lo presta a los estados a un interés más alto, creando una especulación inaceptable y deudas odiosas, por lo tanto, y hasta que no tengamos una moneda única con un tesoro público que se pueda controlar y devaluar, pues lo que tenemos son instrumentos económicos que lo único que permiten y persiguen es una transferencia de las rentas del trabajo a las del capital para acumular en muy pocas manos una riqueza inconmensurable. ¿Otra vez capitalismo salvaje, Willy? Sí, estamos en un capitalismo salvaje con un peligro añadido, y es el repunte de partidos xenófobos, racistas y fascistas que ya están en los parlamentos nacionales con representación parlamentaria. Elecciones europeas en mayo. ¿Le preocupa eso? ¿Le preocupa también la posibilidad de que el índice de abstención sea elevado? Bueno, en las anteriores el principal partido europeo fue... ¿Le preocupa el euroescepticismo que también está aflorando? Sí, claro, me preocupa porque además yo creo que uno de los efectos colaterales de esta intervención antidemocrática de la Comisión Europea, Fondo Monetario y Banco Central sobre los estados y sobre las constituciones es que la gente aprecia que efectivamente su malestar, el retroceso en derechos, el que se pongan en entredicho los servicios públicos como la salud y educación, que es el caso del sur de Europa, esto es el resultado de una determinada política. Tendremos, los que estamos a favor de una alternativa, de una verdadera refundación del proyecto regional a favor de los ciudadanos, tendremos que convencer de que es posible otra Europa, pero con otra correlación de fuerzas. Desgraciadamente la socialdemocracia ha arriado todo lo que era su concepción reformista del Congreso de Bad Godesberg del año 59, las ha arriado. En estos momentos gobierna Alemania con Angela Merkel, y es normal que gobierne Alemania porque tiene en la orientación económica y social el mismo proyecto en la Unión Europea. Así que, por ampliar esa reflexión que usted acaba de hacer, señor Meyer, crisis económica, alternativas en los ejes de poder, usted bien lo sabe, conflictos internacionales como por ejemplo el de Siria, a más, como dicen los catalanes. ¿Qué nos jugamos en esas elecciones europeas de mayo? Bueno, yo creo que nos jugamos, siendo consciente de que la Unión Europea tan importante es el Parlamento Europeo, pero fundamentalmente la correlación de fuerzas en los estados, ¿no? Y por lo tanto las elecciones generales. Pero sí nos jugamos la posibilidad de que los ciudadanos den un varapalo serio a los verdaderos responsables de este sufrimiento, de esta indignidad y de este ataque directo a la democracia y a las soberanías nacionales. Y yo creo que ese varapalo lo tienen que recibir las fuerzas políticas que han apostado por este modelo.
la socialdemocracia y la derecha desde Maastricht, desde 1992 hasta el último tratado, el Tratado de Lisboa, pasando por el Tratado de Estabilidad, que siempre han votado conjuntamente y que cogobiernan la Unión Europea. En el Colegio de Comisarios es un colegio que lo conforma la derecha y la socialdemocracia, está con 6 comisarios. Digo que ese gobierno tiene que ser un gobierno puesto en entredicho por parte de las urnas, y nos va a corresponder a las personas de Izquierda Unida, a los hombres y mujeres de Izquierda Unida, intentar hacer ver a la gente que ese sufrimiento, ese padecimiento se puede de alguna manera resolver si somos capaces de reorientar esas políticas neoliberales que están castigando al bienestar de las personas y que nos retrotrae, en fin, a los años 40 o 50. Nos va a tocar, decía usted. ¿Es que va a estar en las listas europeas de Izquierda Unida? ¿Lo tiene usted claro eso? Yo hablo en plural de Izquierda Unida. Yo no sé dónde estaré, pero indudablemente nuestra gente, la gente de Izquierda Unida, vamos a estar en la batalla, la batalla democrática, para hacer ver que efectivamente es posible otro proyecto regional que no pase por el interés de las multinacionales, del sector financiero, de las grandes fortunas, sino que pase por los salarios, por las buenas pensiones, por hacernos trabajar menos años, hacernos trabajar menos horas semanales, no castigar los salarios y, por supuesto, con servicios públicos de calidad, con políticas fiscales progresivas, de manera que el que más tenga, más aporte para aguantar y para sostener esos servicios públicos de calidad. Supongo que aunque está en Estrasburgo, sabrá que hoy se está hablando de Elena Valenciano como posible persona que esté en las listas del Partido Socialista en estas elecciones europeas. ¿Sería una buena rival? Bueno, yo conozco, he coincidido con ella en el Parlamento Europeo cuando ella era diputada europeo. Tengo muy buena relación con ella, pero indudablemente, claro, nosotros tenemos proyectos distintos y en estos momentos confrontados, porque, como decía, la socialdemocracia, en fin, en estos momentos no es un muro de contención al capitalismo en su desarrollo actual, sino al contrario, ha permitido y ha teorizado de que se puede avanzar desde la desregulación, desde la no intervención pública en la economía, sin tener políticas fiscales progresivas, y con una moneda que no tiene control, y con un banco que es un motor para crear especulación financiera y endeudamientos a los estados indebidos, ¿no? Faltan escasamente 3 minutos para que sean las 10, para que sean las 9 en Canarias. Este es el subrayado que le ha hecho nuestro compañero Antonio Vicente después de lo que le ha escuchado, y además muy atentamente. Billy Meyer, 61 años, pelo gris con flequillo y barba rala, labios finos y nariz, digamos, francesa. Chaqueta y camisa sin corbata, pantalón de pana y un pin con un triángulo rojo en recuerdo a las víctimas del Holocausto. Cuando habla, sus ojos miran a un lado, buscando las palabras. Frente a la Unión Europea, defensora de los derechos humanos, aprendida de 2 guerras mundiales, esta Europa opta por el silencio y la complicidad, dice Billy Meyer, en batallas ajenas al derecho. Sobre el final de ETA, cree que los políticos tienen el papel de acompañar un proceso que desemboque en la paz. Desde el federalismo de Izquierda Unida, las peleas que se pretenden identitarias son solo cortinas de humo que tapan intereses económicos, disfunciones del capitalismo. A la Troika no le dedica precisamente piropos, una santa alianza liberal que es un desastre para el ciudadano, azote para el bienestar. Frente a ella defiende un banco público que salve a ciudadanos y no a bancos, una moneda única propia en beneficio de quienes la usamos y frenar el trasvase de lo público a lo privado. Billy Meyer disfruta de las películas de espías y sufre la noche precoz de la Bruselas en la que vive desde hace 9 años. Le hubiera gustado ser carpintero, pero la política, entendida como compromiso, no le dejó. Tampoco le deja la idea de emergencia, de tener una labor por delante imprescindible para evitar un mundo cada vez más injusto y desigual. Una labor a vida o muerte en que la victoria es para él tan difícil como deseada. Billy o Willy Meyer, 61 años, que no 53, ya quisiera él. ¿Cuándo sabremos si está usted en las listas de Izquierda Unida para las elecciones de mayo, para las elecciones europeas? Bueno, pues cuando lo decidan los compañeros y compañeras. Y por lo tanto, bueno, sin prisas, y además yo creo que será siempre, decidan lo que decidan, será un acierto. ¿Qué nos ha pedido para despedir la entrevista esta banda sonora de la película Z de Costa Gabra? Seguro que hay alguna razón.
Pues sí, pues mire usted, yo creo que primero porque sabe usted que esta película es del año 69, que trata del golpe de los coroneles y del asesinato de un diputado en el 63 de Grigoris Lambrakis, y es un homenaje al pueblo griego porque fue el primer pueblo más castigado por la Troika, que supo resistir, que ha sabido rebelarse y que ha sabido elegir bien, porque el primer partido más votado en Grecia es el partido de Syriza, que es, digamos, nuestro partido hermano allí, y en segundo lugar porque nos vamos y ojo y atentos al fascismo que otra vez empieza a llamar a la puerta. Música de Mikis Theodorakis. Señor Meyer, gracias, un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.